is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales. Una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes. Como siempre es un placer estar con ustedes. Me alegro de estar de nuevo aquí en vivo y en directo después de una temporada de estar viajando por España y el norte de Italia. Pero estar en vivo siempre es mucho mejor. De hecho, el viaje fue un viaje sumamente agradable y he traído una serie de recetas de cocina que ya comentaré más adelante. Pero ahora, para empezar, sencillamente, primero y antes que nada, quería recordar, ayer fue el Día del Amigo, me quedaron unos cuantos amigos pendientes de saludar y por eso quiero poner este breve reel como para que todos se sientan congratulados en esa fecha, particularmente mis amigos, tanto los más cercanos como los más lejanos. Así que vamos a ir con el reel. Media palta, una cucharada de chía, 80 gramos de quinoa, 80 gramos de espinaca, un vaso de leche de almendra. Ajá. Lo preparás, lo licuás todo y cuando esté todo bien armado y mezclado, lo tirás a la mierda, abrís una botella de vino y juntate con tus amigos. Feliz Día del Amigo con retroactividad para todos. Amigos, en estas 3 semanas que he estado viajando han sucedido muchas cosas en el mundo, por lo tanto solo puedo incluir algunos titulares en la sección habitual de La Otra Mirada o el diario del lunes. Pero vamos a retomar por lo menos brevemente los titulares más importantes para ubicarnos en qué ha estado pasando en el mundo. En primer lugar, me gustaría subrayar que hace una semana se realizó en Beijing una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores
de la Organización de Cooperación de Shanghái, con asistencia de los ministros de los 10 países miembros y de países socios, en preparación de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se va a realizar en Tianjin del 31 de agosto al 1 de septiembre. Y este es un evento muy importante para todo lo que es la dinámica euroasiática y el entramado institucional de Eurasia. Y quizás uno de los puntos relevantes es que en esta reunión se ha restablecido el vínculo a través de un planteamiento de cooperación mutua entre Rusia, India y China. O sea que la vieja concepción del RIC vuelve a estar presente, esa concepción que había ideado en su momento el ministro de Relaciones Exteriores, Primakov. Y la segunda, esto todavía no está comprobado, pero hay un cierto rumor de que, dado que a la cumbre van a asistir los mandatarios de la Organización de Cooperación de Shanghái, es posible que haya una reunión tripartita entre Trump, Xi Jinping y Putin. Pero esto está bajo signo de interrogación, obviamente, pero marcaría muy claramente el retorno a la coordinación entre las grandes potencias sobre cómo reordenar el mundo. El segundo punto que me parece importante es señalar que después de la reciente cumbre de Río de los BRICS y la amenaza de Trump sobre el incremento de los aranceles a sus países miembros, si abandonan el dólar, y de una sanción arancelaria mayor si continúan su comercio con Rusia, se sostiene la presión de los Estados Unidos sobre sus miembros aparentemente más vulnerables, que se inició con las acusaciones sobre genocidio de blancos en Sudáfrica, las presiones sobre la India y ahora la imposición de un arancel del 50% para las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. Pese a que el dólar no tiene visos de desaparecer como la moneda dominante en el sistema financiero internacional, la discusión sobre desdolarización y el planteamiento de Rusia sobre el uso de monedas locales que se dio en la cumbre viene asociada con la presión de Trump sobre Brasil para detener el proceso judicial de Bolsonaro, con quien se identifica. Y obviamente esto ha generado un drástico rechazo del presidente Lula da Silva. El tercer acontecimiento que me parece importante tener en cuenta es que la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, la ASEAN, que ha recibido con beneplácito en su momento una serie de planteamientos de China en una reciente reunión en donde China participó, una cumbre, la Iniciativa Global para la Seguridad que plantea China parece haber generado una división en la ASEAN. En tanto, 3 países están dispuestos a adherirse a esta iniciativa y esos 3 países a su vez creo que en su mayoría están vinculados también con el Belt and Road Initiative y 2, Filipinas y Vietnam en particular, la rechazan, lo cual está generando una división en un organismo en donde había un cierto equilibrio en cuanto a cómo manejar las relaciones en la confrontación entre Rusia y China. El cuarto punto a destacar, y esto es una noticia de entre ayer y hoy muy importante, es que a raíz del ataque de las tropas israelíes a la única iglesia católica en la Franja de Gaza el jueves pasado, que ocasionó la muerte de 3 personas y heridas en otras 10, el Papa León XIV hace un llamado a un cese inmediato al fuego y denuncia la barbarie en Gaza, llamando a la comunidad internacional a aplicar las leyes internacionales y a proteger a los civiles en el fin de semana. A los civiles. Sin embargo, en el fin de semana, disparos de las tropas israelíes mataron a 93 personas en un punto de suministro de alimentos de las Naciones Unidas. Y finalmente, el otro punto relevante es lo que está sucediendo en relación a Ucrania y a la guerra que se está desarrollando. El sábado pasado, el presidente Zelensky anunció su disposición a reiniciar las conversaciones con Rusia en Estambul. Sería la tercera ronda de conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Y este lunes, el vocero del Kremlin indicó que Rusia estaría dispuesta a participar en esa reunión, que sería probablemente esta misma semana. Pero con una aclaratoria. Lo principal para Rusia es alcanzar nuestros objetivos. El portavoz del régimen ruso, Dmitry Peskov, aseguró que el líder Vladimir Putin está dispuesto a avanzar en un acuerdo de paz, pero el proceso es largo y requiere esfuerzo. Y aquí tenemos aquellos que han visto, han seguido esta situación muy particular que se dio en un concierto de Coldplay
quizás puedan entender la asociación con este meme que vamos a poner ahora en pantalla. Bromas aparte, vamos a abordar este tema con nuestro invitado de hoy, a quien paso a presentar. Y creo que nos va a dar muchas luces sobre mucho de lo que está pasando. Nuestro invitado de hoy es Juan Belikov, licenciado y doctor en Ciencias Políticas, experto senior de la UNOCT, Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, y coordinación del área de seguridad del CLIP, Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas. Se ha desempeñado como consultor internacional senior de distintos organismos de las Naciones Unidas, de la OEA y del BID, y además, fundamentalmente, ha trabajado desde el 2005 sobre el espacio postsoviético. Y por lo tanto, no solamente nos va a poder hablar sobre la situación en Ucrania y lo que está pasando en este momento, sino también eventualmente sobre sus implicaciones para el área del Cáucaso y de Asia Central. Dicho todo esto, bienvenido, Juan. Muchas gracias por participar en este programa. Y te voy a lanzar la primera pregunta, así arrancamos de lleno con el tema que nos toca hoy. En realidad, ¿cómo ves esta propuesta que está ahora en el tapete de una tercera reunión de conversaciones en Estambul, anunciada por Zelensky, la disposición de Zelensky el sábado pasado y confirmada aparentemente hoy por el Kremlin? Bueno, más allá del optimismo, a veces no sé si está fundamentado, la verdad es que no veo ninguna diferencia en la actitud de Zelensky y en las propuestas que él trae, más allá de la percepción de que Trump habría cambiado de actitud en relación al tema y se distancia o estaría distanciándose un poco más de Putin y acercándose más a las posturas de Europa Occidental y de Zelensky propiamente dicho. Pero tampoco está proponiendo nada diferente en relación a las propuestas que tuvo anteriormente. No está admitiendo ni aceptando las líneas rojas que está marcando Putin, que fueron muy claras desde el inicio, nunca cambiaron. Y básicamente pareciera que van a intentar empujar un poquitito más nuevamente en otro intento que desde ya yo diría está condenado al fracaso porque la situación en el terreno no le es favorable. En ningún terreno, ni en el terreno militar local, ni en el terreno de los apoyos internacionales, que ya está cansado, ya está agobiado, agotado, y te diría casi quebrado en materia de seguir apoyando a Ucrania en este intento que por cierto el propio Occidente alentó, le echó más leña al fuego de lo que habría que hacer, y estamos en una situación muy complicada. Digo, esta va a ser la tercera ronda de Turquía, de Estambul, y la postura de Rusia va a ser la misma que tuvo en mayo del 2023. O sea, no veo ninguna diferencia y todos están intentando a que estas posturas cambien. Lo que pasa es que las posturas que plantea Putin son posturas, yo te diría, de mínimo en materia geopolítica. A ver, Rusia viene siendo engañada desde el año 91 en adelante por Occidente de manera reiterada. En el año 91, en el 97, en los dos acuerdos de Minsk, se intentó, Angela Merkel abiertamente reconoció que se intentaba ganar tiempo para rearmar a Ucrania, con lo cual se subvertía un criterio básico de las relaciones internacionales que es pacta sunt servanda, se pacta para cumplir. Cuando claramente la posición fue no cumplir en ninguno de estos casos, cosa que quedó evidente. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Kissinger, lo viene diciendo Mitchheimer, lo dice Kennan. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol en esta materia. Y francamente, no veo ninguna posición clara, ninguna señal clara por parte de Ucrania de que estarían en ese camino, ¿no? Sí, evidentemente el comentario de Peskov sobre los objetivos que tiene que cumplir Rusia tiene que ver con esas causas profundas, parte de las cuales has mencionado, pero quizás sería bueno señalar cuáles son las otras causas profundas que de alguna manera responden a esta situación en este momento, que señala Rusia. Sí, a ver, acá hay un tema de... Rusia lo percibe como una amenaza existencial.
Y la verdad es que cualquiera lo percibiría como tal, o sea, esto cualquiera, digamos, llega a esa conclusión rápidamente. Es decir, Rusia quiere tener alrededor estados tapón que amortigüen la posibilidad de un ataque militar, cosa que beneficiaría a las dos partes de esta nueva Guerra Fría en la que estamos entrando claramente, porque ralentaría la posibilidad de un avance muy significativo, muy acelerado, y también evitaría una carrera armamentista en la que aparentemente Estados Unidos se quiere involucrar, y además una carrera armamentista que sería financiada por Europa Occidental, lo cual francamente me parece que ya raya en la locura, porque además Europa Occidental no tiene cómo financiarlo, no está atravesando el mejor momento. Si a esto le agregamos los aranceles que está intentando imponer Trump a Europa, amenazando a la economía alemana por sobre todas las demás en la región, que es el motor económico de Europa, francamente no le veo ninguna viabilidad a esta opción. Entonces, en primer lugar, que Ucrania sea un estado neutralizado, neutral a perpetuidad, tal como lo fue en su momento Finlandia, y Austria, no sé por qué cambiaron de actitud, francamente no tiene mucho sentido, pero bueno, estamos en esta es la realidad en la que nos vemos inmersos. Que Ucrania reduzca su capacidad militar, por supuesto, el tema que no tenga una capacidad ofensiva, que las armas ofensivas de la OTAN no se desplieguen en cercanías de Rusia, o particularmente en Ucrania, que Ucrania no entre en la OTAN, y esto es un derivado lógico de la neutralidad permanente. O sea, no hay nada raro en esto, es bastante coherente. Yo digo, si esto, imagínate que Rusia hubiera avanzado en firmar pactos con Cuba o con México, pondría misiles en la región y le integraría en un pacto estratégico militar. Obviamente Estados Unidos reaccionaría de una manera bastante contundente en esta materia. Esto a nadie le escapa, es una cosa casi obvia, ¿no? Y ahora, además, digo, Ucrania no es el único caso, ¿no? Porque el otro intento que hubo es Georgia. Georgia en este momento está fuera del escenario. Pero siempre hubo un intento de rodear. Y digo, cuando vos ves que la OTAN, que es una alianza que se formó para confrontar con el Pacto de Varsovia, que ya no existe más, que proclama que no hay amenaza o que no había amenaza, pero al mismo tiempo, en un movimiento de pinza, está rodeando a Rusia, es lógico que Rusia perciba que esto es una amenaza a su supervivencia, digamos, estratégica, vital. Es muy simple, ¿no? No hay nada chino. El problema es que acá vemos una campaña mediática, yo te diría, muy manejada propagandísticamente, que nos tapa ver lo que realmente está pasando. Poca gente realmente te hace un análisis de este tipo. La verdad es que la propaganda está de los dos lados, porque trabajando del otro lado de la cortina, por llamarlo de alguna manera, ves que también del otro lado hay verdades a medias o verdades tergiversadas y más, pero estamos entrando en una nueva Guerra Fría. Esta película ya la vimos, es una película que no lleva a ningún lado, es una película absurda. En fin, y esto no es nuevo, ¿no? Sí, desde luego. A ver, está claro que tenemos narrativas contrastantes de lado y lado, con elementos totalmente distintos y enfatizando elementos y prioridades distintas. Ahora, en ese contexto, el lunes pasado, cuando Trump se reúne con el secretario general de la OTAN, plantea dos cosas. Una, desde luego, reanudar la provisión de algunas armas a Ucrania vía venta a la OTAN, y esto es lo que tú señalabas, me parece muy paradójico. Y la segunda, y esta es la intrigante, que le daba 50 días a Putin para resolver el conflicto. Entonces, bueno, ya conocemos bien en estos, no solo en estos 6 meses, sino también del periodo anterior, presidencial anterior de Trump, que estos ultimátums se repiten ahora con más énfasis quizás, y sin embargo después no se cumplen. Entonces, la pregunta es, ¿estos 50 días van a servir para algo efectivamente, cuando además contrastan con el hecho de que en algún momento Putin dijo con mucha claridad que él necesitaba 60 días para terminar de cumplir con los objetivos que tenía previstos para Ucrania? Entonces, ¿cómo ves esto? Y yo te diría, en primer lugar, Trump ya no convence a nadie con sus plazos. Prometió en 24 horas terminar el conflicto de Ucrania y después dijo 100 días, ya vamos por los 180 y seguimos dando vueltas sin avance alguno en este tema. También prometió resolver rápidamente el famoso tema de la Riviera Gaza, que tampoco se resuelve, salvo que se vaya, digamos, concretando algo que si hubiera ocurrido en Yugoslavia
en la ex Yugoslavia se llamaría lisa y llanamente una limpieza étnica. Entonces, acá hay como doble estándar que juegan por todos lados. Pero los plazos de Trump ya nadie los cree. También amenazó con las tarifas que en los 30 días lo aplicaba, después los estira, los vuelve a estirar, cambia los términos. Entonces, ya perdió credibilidad en esta materia. Recuerdo siempre una frase de Sanguinetti. Él dijo, si decís qué, nunca digas cuándo, y si decís cuándo, nunca digas qué. Trump comete este error básico. Él dice el qué y el cuándo, y después obviamente estas cosas no se cumplen, y entonces él queda como muy mal parado en esta materia, y pierde poder de convicción entre sus aliados y entre los enemigos, al punto que en este momento, a ver, Europa lo considera un aliado poco fiable. Esto jamás ha pasado con Estados Unidos en el siglo XX. A eso sumale el ASEAN, al que recién mencionaste, le pasa lo mismo. Asia también lo dejó de considerar un aliado fiable, lo cual la verdad que es bastante absurdo en este momento. Pretender tener un rol protagónico mundial y estar al mismo tiempo socavando tu propia credibilidad, realmente es como una contradicción de lo más ridícula, ¿no? Sí, pareciera que esto alcanza inclusive los aliados más confiables de Estados Unidos tradicionalmente en el Indo-Pacífico, en el Asia-Pacífico, como Corea del Sur y Japón, que también empiezan a ponerse muy nerviosos con las promesas de Trump que no se cumplen, y además la amenaza de que de alguna manera las alianzas establecidas se recompongan, se redefinan o desaparezcan de una, ¿no? Pero en este contexto, y ya teniendo un panorama general de lo que está pasando en relación a Rusia-Ucrania y a las posibilidades de que haya algún tipo de conversaciones que conduzcan a algún tipo de resultados, que vemos que es extremadamente difícil, me gustaría, dada tu experiencia y tu expertise en este campo, movernos un poquito a cómo esto repercute en una serie de conflictos latentes en el ámbito del Cáucaso y de Asia Central. Particularmente ahora tenemos una situación de tensión entre Azerbaiyán y Rusia por un tema que se inicia con la detención y la muerte de dos azerbaiyaníes en Rusia, en Ekaterimburgo, y que después se repercute en el cierre de Sputnik, de la agencia de Sputnik en Bakú, y de toda una serie de medidas. Pero esto, desde luego, es solamente la parte anecdótica. La parte importante es cómo esto se refleja en la recomposición del cuadro estratégico en el marco del Cáucaso, porque de alguna manera Bakú no solamente está confrontando a Rusia. Y recordemos una cosa importante, Azerbaiyán se salió de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en 1999. Armenia está saliendo del mismo tratado por el hecho de que Rusia no la apoyó suficientemente en el conflicto con Azerbaiyán. Pero hay otros actores involucrados. Turquía e Israel de alguna manera están apoyando a Azerbaiyán. Armenia está buscando cómo vincularse con los iraníes, que se sienten muy amenazados por esta expansión, digamos, de la proyección azerí. Entonces, ¿cómo ves este cuadro? Quizás yo me anticipé en decir muchas cosas que ibas a decir vos. No, es tal cual. O sea, acá hay toda una serie de es un universo de pequeños conflictos satélites que rodean todo esto y que en este mar revuelto ven oportunidades. A ver, Turquía se está proyectando como una potencia regional cada vez más relevante, además con aspiraciones neo-otomanistas, si querés llamarlo así, lo cual preocupa a muchos vecinos, obviamente Armenia en primer lugar, por la historia que tiene en el pasado con Turquía. A ver, Erdogan hace ya varios años, no te podría precisar cuándo, pero a fines de los 90, cuando todavía no estaba en la presidencia, pero ya era un político prominente, visitando Azerbaiyán, precisamente, con Aliyev padre todavía, el padre del actual presidente, sobrevolando en un helicóptero en Nagorno-Karabaj, en una entrevista que le toman en ese helicóptero por radio, dice: si los armenios siguen molestando, les volveremos a dar una lección. Era claro a qué alude. O sea, ahora, vos tenés en este momento Azerbaiyán, que tiene un régimen, dudosamente democrático y profundamente corrupto, con gran apoyo de Occidente. A mí me ha tocado trabajar a principios de los años 2000 en Azerbaiyán, en una escuela de la OTAN, donde capacitábamos jóvenes líderes políticos. Era bastante peculiar la realidad.
salías del aeropuerto Aliyev, te ibas por la autopista Aliyev, llegabas a la plaza Aliyev, donde había un monumento de Aliyev rodeado por policía porque ese día llovía y no se podía entrar. ¿Por qué no se podía entrar? Porque estaba cubierta en mármol y como había llovido patinabas y te podías matar. De hecho, una persona se había matado hace un par de meses en esa plaza justamente en un día de lluvia. O sea, y el hotel donde paraba, 80% era gente de la industria petrolera occidental, básicamente compañías británicas y norteamericanas que extraían petróleo a cambio de una corruptela, digamos, incomparable. Nunca vi en la vida una cosa de ese tipo, y cuando hablabas con, digamos, con los occidentales que estaban en el lugar, te decían, bueno, pero esta es la manera de alejarlos de Rusia, porque como Rusia también alimenta la corrupción, nosotros la única manera del mercado de corromperla más. El problema es que la población local veía en Occidente un lugar que los traicionó en lugar de un lugar que los llevaba a la democracia. Los traicionó encumbrando a unos oligarcas políticos, familia Aliyev y su entorno, de una manera bastante notable. Una anécdota curiosa que tuve en ese curso: yo tenía 6 alumnos de cada uno de los países, todos menores de 28 años, 29 años. Y cuando pasábamos lista, me tocó pasar lista, digamos, para conocerlos. Era curioso porque de todos los países tenías grupos de 6 alumnos, dispersos, con variedad, hombres, mujeres y demás, y por Azerbaiyán tenía 6 alumnos, de los cuales solo uno era mujer. Los 5 tenían apellido Aliyev. Y la sexta, yo hice la broma, finalmente hay una que no es Aliyev, y ella me dice, mi marido es Aliyev. Esto era la democracia, la pluralidad que estaba promoviendo la OTAN, porque la idea de traer gente de distintas extracciones políticas, estábamos, digamos, capacitando jóvenes dirigentes. Entonces, cuando hablaba con otros docentes, alemanes, ingleses y demás, el comentario que me hicieron era: la única manera de tener esta escuela acá es aceptar los términos que nos impone el gobierno, y esto es lo que hay. O sea, esta es la democracia que se promueve. Esto es Azerbaiyán, una potencia petrolera que a costo de todo lo que genera petróleo, digamos, es como Turkmenistán, están parados arriba. A ver, me llevaron a ver una fortaleza impresionante romana que se mantiene intacta por las condiciones climáticas que hay al lado del Caspio. Es impresionante, está realmente como si lo hubieran construido ayer. Los romanos abandonaron el lugar porque, buscando agua, no encontraban nada más que petróleo. Hacían un agujero en la tierra y salía cosas negras. Entonces tuvieron que irse porque no encontraban agua. Y obviamente en esa época el petróleo no tenía ningún valor y lo abandonaron. O sea, esto es Azerbaiyán. Entonces, ahora vos tenés ahí Azerbaiyán, tenés Israel que está detrás, tenés el conflicto sirio con las internas que todo eso supone. Turquía con el problema que tiene, por un lado, con Azerbaiyán, el problema que existe con los kurdos, el problema que tiene con los sirios, que es otro vecino. El conflicto Armenia-Azerbaiyán, que está de por medio, está el famoso tema de Najicheván, que todavía es un dolor para los armenios porque está el monte Ararat ahí, que para ellos es un lugar sagrado. Claro. A eso súmale Asia Central. Asia Central está siendo tentada por 2 lados, por China por un lado y Estados Unidos por el otro, para salirse de la órbita de Rusia. La verdad es que la reticencia que hay a ir hacia China es muy notable, particularmente porque ven como los chinos como un imperialismo más brutal y más salvaje que lo que percibirían con Rusia en el peor de los escenarios que les pintan. Entonces, pero por otro lado, vos te encontrás con grandes corporaciones americanas que te fomentan desde la corrupción hasta alentar, yo te diría casi al nivel del golpismo, oposiciones casi rayando en la violencia, con las famosas primaveras de los colores, ¿no? Es decir, las revoluciones de colores alentando este tipo de cosas. Y la gente le tiene desconfianza a todo. Y entonces, ¿qué es lo que te ocurre acá? Tenés una especie de Islam prominente, y es curioso verlo, porque tanto en Asia Central como en el Cáucaso, en los países islámicos, es notable ver cómo empiezan a buscar su identidad cultural abrazando el Islam, y hay 3 vertientes que lo impulsan porque están financiadas de afuera: la versión iraquí, la versión iraní y la versión turca, que es la más laica, ¿no? Y es curioso porque hay un contraste. Todo esto lo ves en menores de 50 años. Las generaciones más antiguas son más laicistas, las que vienen con la herencia cultural soviética no abrazan estas ideas. Los jóvenes sí, pero el problema es que los imanes que terminan yendo allá a predicar no son los más cultos, los más preparados, por decirlo de alguna manera, con lo cual profesan una especie de Islam de interpretación propia,
digamos, los imanes que están en estos países no ganan demasiado, prefieren quedarse en Arabia Saudita, unos países donde los tratan mejor. Acá son sospechados de hacer actividades al servicio de terceros. En algunos países hasta son perseguidos. Los atentados terroristas que hubo generaron muchos problemas en la región, particularmente en Tayikistán. ¿Te acordás el caso de...? Sí. Y mucha gente, tienen grandes diásporas, muchos de estos países que buscan trabajo en terceros lugares, muchos en Rusia, la mayoría de ellos en Rusia, donde además, como no consiguen el trabajo que buscan, aparecen grupos de radicalizadores que los radicalizan para llevarlo, en el pasado los han llevado a Siria y ahora están alentando una especie de lobo solitario. O sea, el escenario realmente es muy expresivo, muy complicado, y es todo esto en un contexto donde Rusia está debilitada, no atiende adecuadamente el patio trasero, porque todo el mundo sabe que cuando la cosa pase, lo de Ucrania en particular, van a volver a preocuparse porque es su patio trasero. A ver, es lo que haría Estados Unidos si de nuevo le desestabilizan a América Central, obvio. Claro. Sí, no, ese es el punto de debilitamiento en el sentido de la proyección de Rusia en su área de influencia tradicional, es muy claro, ¿no? Es decir, no ha podido atender Nagorno-Karabaj, toda la situación, es decir, no cumplió con la organización, el Tratado de Seguridad Colectiva en ese sentido, y eso los armenios lo resienten. Hay toda una defección desde el punto de vista de la presencia y la influencia rusa en la región, porque obviamente todo está concentrado en Ucrania, eso está claro. Ahora, vos mencionaste algo muy interesante, mencionaste varias veces la industria petrolera. Aquí tenemos, hasta ahora vemos un panorama en términos de geopolítica e identidad, en todo caso, que determina estos movimientos en la región y algunos cambios. Pero probablemente el eje de todo esto, también lo mencionaste vos, no es el agua, sino que es el petróleo y el gas. Y entonces, ¿cómo se articula esto? Porque hay toda una serie de corredores y maneras de transportar el gas que no necesariamente pasen por algún control de Rusia, y esto es la pregunta clave. ¿Cómo funciona eso? En particular porque hay toda una discusión sobre el corredor de Sanguesur y cómo se va a manejar eso, ¿no? Sí, ahora yo te diría, desde los años 90, es decir, desde que empezó a percibir, o desde que básicamente se disolvió la Unión Soviética y se la ve debilitada, el gran intento fue quitarle el control de los oleoductos, es decir, los grifos que controlan el paso de la energía a lo que son los grandes mercados del futuro, que son muy dependientes de la energía. Y esto tiene que ver, por un lado, India y China, claramente, y eso explica muchas situaciones de Asia Central. Inclusive hay un investigador de Komsomolskaya Pravda en los años 90 que hizo un trabajo bastante interesante sobre este tema, donde él estaba estudiando el tema del golpe de Musharraf, cómo llega al poder en Pakistán. Y básicamente él lo investigó en la Argentina porque Bridas Bulgeroni estaba en el medio del problema. ¿Qué pasa con Bulgeroni? Bulgeroni había hecho un acuerdo, Turkmenistán. A ver, Bulgeroni estaba casada con una de las hijas del entonces caudillo clave de Turkmenistán. El embajador soviético, el último embajador soviético en Buenos Aires, estaba casado con una de las hijas del último dictador, por decirlo soviético, que además a la postre terminó siendo el nuevo líder nacionalista de Turkmenistán. Con lo cual, en los fines de los años 80, principios de los años 90, cuando ya se avisoraba lo que se venía, hubo un congreso petrolero mundial en el Sheraton de Buenos Aires. Y en ese contexto se hizo un gran lobby y este embajador lo convenció a Bulgeroni, sabiendo que sus días estaba contada porque la Unión Soviética se disolvía y él iba a salir eyectado del sistema. Él empieza a hacer todo un gran lobby para quedar en el medio de un gran negociado, que era la construcción de un oleoducto que fuera de Turkmenistán a la India y China. Y eso obviamente pasaba por Afganistán y Pakistán. Bulgeroni es uno de los únicos dos argentinos que conoció personalmente a Osama Bin Laden, cosa que él oculta, Gaba, pero me consta, conozco la historia, por una razón muy simple. A diferencia de lo que hacían otras empresas petroleras, el grupo Bridas negoció con los talibanes darles empleo a los locales, a afganos locales, no la parte de ingeniería, pero sí la mano de obra simple, no calificada, la iban a hacer los locales, con lo cual le daba un gran beneficio local y a los talibanes les gustaba esa idea. Y entonces él negocia con ellos,
no ser saboteado su oleoducto a cambio de esto. El problema es que los americanos nunca creyeron que ese oleoducto iba a concluir, iba a tener éxito. ¿Qué es lo que ocurrió? Sí tuvo éxito. Se construía a pasos acelerados y ellos descubrieron que se les estaba yendo de las manos un grifo de un oleoducto clave que iba a llegar a India y Pakistán vía Afganistán, a través de Pakistán a la India y a China. Okay. Con lo cual promueven el golpe, intentan que la primer ministra en ese momento de Pakistán anule el convenio que tenía con Bridas de permitirles el oleoducto. Ella se niega porque entiende que es un gran negocio y ahí es cuando Estados Unidos alienta el golpe de Musharraf, lo apoya a Musharraf y la derrocan y queda Musharraf al gobierno, que lo primero que hace es cancelar el oleoducto. Prohíbe. Bridas termina entrampada en un gran juicio, termina teniendo que venderle su parte a los norteamericanos y el oleoducto continúa, pero ya bajo control americano. Si ves en esa misma época, ¿qué otros oleoductos clave había? ¿Cuáles eran otros recorridos? Los oleoductos que van de esa misma Asia Central y el Cáucaso que van hacia Occidente. ¿Cuáles eran los pasos posibles que obvíen, que omitan pasar por Rusia? Básicamente te quedaba Turquía, la zona, el Cáucaso y los Balcanes. No es casual que los conflictos que cuando empezó a disolverse la Unión Soviética estallara Yugoslavia y estallaran el Cáucaso. Era muy simple porque esos eran los lugares por donde tenían que pasar los oleoductos que iban a bypassear a Rusia. Bueno, Turquía descubre este negocio, empieza a promover un oleoducto alternativo que de hecho sigue avanzando. Ahí la geopolítica del petróleo fue absolutamente clave. ¿Por qué? Porque ni India ni China pueden producir barato si no tienen energía barata y Europa Occidental, un gran mercado consumidor, tampoco puede consumir si la energía es cara. Entonces, quien controla los grifos de esos oleoductos, controla la economía y se los querían sacar a Rusia. Eso explica incluso Nord Stream. Claro, claro. Bueno, o sea que había toda una estrategia y la sigue habiendo de bypassear a Rusia dentro de este cuadro. Absolutamente. Sí, eso está clarísimo. Y yo te digo que la prolongación de la guerra tiene que ver con esto. O sea, la guerra de Estados Unidos, si lo hubiera querido cortar hace 2 años, lo hubiera cortado, pero nunca lo hizo. Bueno, tenemos un cuadro extremadamente complejo y tiene muchas dimensiones, además, que abordar. Pero me gustaría ir cerrando porque se nos va a acabar el tiempo con una pregunta que creo que va a dar para bastante. Y es, bueno, estamos en esta situación hoy en día en cuanto a esta posible tercera reunión en Estambul de conversaciones entre Ucrania y Rusia. Aparentemente hay disposición de ambos lados para realizarla. No sabemos si eso va a avanzar o no va a avanzar. En todo caso, también está esta ventana de 50 días que ha impuesto Trump con su último ultimátum al Kremlin. Y la gran pregunta es, en este contexto, evidentemente, en este contexto y en un contexto histórico, la figura de Putin es una figura que ha ayudado a consolidar de alguna manera a Rusia de nuevo como una potencia que actúa en el sistema internacional, que se ha industrializado, y eso es muy importante, que ha tenido una serie de cambios también desde el punto de vista sociológico, particularmente importantes, y que de alguna manera sí da razones para pensar que la figura de Putin fue clave en todo eso, entre otras cosas, por cómo reestructuró la élite que manejaba el país. Ese es un punto creo que fundamental. Y de alguna manera también, insisto, sigue siendo el factor decisivo. Y la gran pregunta tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa si no está Putin? Bueno, esa es la pregunta del millón, pero yo te diría la respuesta es más simple de lo que parece. Putin es el moderado en el Kremlin en este momento. Yo creo que sin Putin la situación va a ser aún mucho peor. Y me preocupa mucho cuando te encontrás en Occidente gente que te dice, bueno, si físicamente desaparece Putin se resuelve el problema. No, ustedes no saben en la que se meten si Putin desaparece. La situación va... A ver, en este momento en el Kremlin hay gente que está proponiendo bombardear preventivamente, digamos, una especie de ataque, así como Israel lo hizo con Irán,
deshacer las capacidades nucleares y logísticas de Irán para que no sea una amenaza. Bueno, hay muchos que proponen que Rusia dé una señal clara, utilizando armamento extremo, de punta, no sé si nuclear, pero sí muy contundente, para darle una señal a las capitales occidentales de que un avance en su vulnerabilidad estratégica va a repercutir en represalias del mismo tenor. Este es un escenario. Ahora, obviamente Putin pone paños fríos a este tema, pero desaparecido Putin yo no sé qué va a pasar. Sí, yo, francamente creo que el escenario es peor y creo que no hay conciencia de este tema. Hay algo que dijiste hace un rato que me parece que es muy importante. La gente no entiende, en Occidente no se entiende. ¿Qué significa Putin para Rusia? Como vos dijiste, él recuperó el orgullo de un país. Yo la primera vez pisé Rusia en el año 92. Una jubilada en ese momento, con su jubilación mensual, no podía comprar 2 porciones de pizza. Sí. Literal lo que estoy diciendo. Sí. No yo lo presencié, ¿sí? ¿No? Entonces, es un país que estaba de rodillas, literalmente destruido. Y Yeltsin no hizo gran cosa. Y después llega Putin, que puso de pie de vuelta a un país que estaba destruido. Ahora, después vinieron, paradoja de la historia, vinieron las sanciones. Rusia se había llenado de autos Renault, Peugeot, Volkswagen, de todo tipo. La Mercedes. Renault a través de... Sí, Mercedes, BMW, Rolls-Royce, el auto, la concesionaria que más Rolls-Royce vendió en el mundo estaba en Rusia. En esa época, ahora es en China, y de hecho sobreviven gracias a eso. Pero bueno, la cuestión es que Renault termina vendiéndole la planta de Renault, que era la más moderna que había montado en el mundo, porque la puso a todo trapo, era un mercado enorme, el mercado del este europeo, y obviamente Rusia era central en toda esta historia, y se la termina vendiendo por €1. Ellos la convierten en Moskvich, que era un auto que fabricaba una versión de los años 50 del Opel, sí, literalmente, y en este momento fabrican autos BYD, digamos, los autos chinos eléctricos, adaptados además a las condiciones rusas. Son más duros, más resistentes. Entonces, esto es lo que Putin les logró. Entonces, ellos ven que el hombre recuperó el orgullo nacional. Las sanciones lograron algo que en la Argentina hubiéramos soñado, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Hoy no hay que importar. En este momento, Ilyushin 400, el avión, el Il-96 versión 400, empieza a volar con motores rusos, porque hasta ahora lo iban a hacer con motores norteamericanos y británicos. O sea, quiero decir, paradójicamente le dio un gran empuje, y el hombre tiene una popularidad aún hoy. Yo te digo, si vas a elecciones, suponete, como se lo critica en Occidente, y algo de razón tiene, que la democracia es bastante limitada, todo lo que quieras, pero si va a una elección abierta y limpia, Putin gana con arriba del 80%. Cómodo, pero cómodo, ¿eh? No gana con el 95%, pero el 80% cómodo. Entonces, bueno, sí. Es decir, Claro. y cuando tu frente interno te apoya a este nivel, a ver, veamos lo que significó para Estados Unidos que lo apoyen a un personaje como Trump. Bueno, imagínate para Putin. Sí. No. Y además en esto, obviamente, más allá, digamos, de las lecturas que uno puede hacer desde el punto de vista político, y más allá de que emita sus juicios con respecto a la figura de Putin a favor o en contra, lo cierto es que la economía, gracias a las sanciones, entre otras cosas, la economía rusa ha repuntado al punto de que está cuarta ahora en el ranking mundial con un 4.1% en el primer semestre de crecimiento, creo. Tiene una cifra aproximada. Entonces, desde luego, esto repercute además en la vida cotidiana del ruso, y esto a su vez sustenta un apoyo eventualmente a este gobierno. Pero Sí, me ahora, quedan unos pocos minutos. Sí. Sí, no, te quiero un pequeño comentario sobre otro tema que mencionaste hace un rato. Cuando se dice que Europa le va a financiar con compras de armas que le van a donar a Ucrania, a ver, Francia acaba de anunciar que está congelando las pensiones. Sí. En una economía inflacionaria donde la energía crece brutalmente precisamente por esto. Entonces vamos a darle más armas para que la energía suba aún más, para que nuestros jubilados tengan las jubilaciones congeladas, el empleo público caiga. O sea, Europa no puede financiar eso de ninguna manera, con lo cual ese es un camino muerto, no va a ningún lado eso. Vas a generar problemas sociales internos en Europa brutales.
No, eso desde luego, eso está muy claro en términos de esta propuesta de incrementar el gasto de defensa, es inviable desde el punto de vista presupuestario, ¿no? En estos casos. Sí, sí. Pero No, bueno, además, Trump lo que pretende es, él quiere poner los fierros y que Europa ponga la carne y lo financie. sí. Esto no va a ocurrir, simplemente no va a ocurrir. Pero te tiro la última pregunta al Dale. respecto de Putin. Mira, evidentemente lo que sucedió en estas 2 décadas y pico es que hubo una recomposición de la élite política. No solo los Tilaviki, que sí son el gran Sí, apoyo de Putin, eso todos lo sabemos, pero además ha habido un recambio de la antigua oligarquía que desapareció o fue eliminada, sustituida por una oligarquía que depende mucho más del Estado. Y algunos sí, plantean que hoy en día en realidad la economía rusa es una economía que avanza hacia el capitalismo de Estado. sí. A ver, pongámoslo al revés. ¿Qué capitalismo en este momento es exitoso que no sea de Estado? A ver, en este momento personajes como Bezos, sus mayores contratos son con el Estado americano. O sea, sus grandes ingresos vienen ahí. Si vos ves lo que viven del complejo militar industrial, todos estos personajes, es eso. Ya no hablemos de China. Entonces, sí, está en ese camino. Las empresas hoy, con la presión tributaria que están padeciendo, no resisten, no son económicamente viables, con lo cual viven de subsidios, viven de prebendas, viven de contratos públicos, porque el mayor cliente que todos tienen es el sector público. Esto es la realidad. Eh, a ver, el gran jefe del MAGA norteamericano que iba a hacer el ajuste del Estado, lo hizo, pero ¿a costa de qué? A costa de conseguir contratos fabulosos con el Estado norteamericano. Es el mayor contratista de la NASA, que no es precisamente competir en el mercado. Y al mismo tiempo, Tesla se le quemaba, estaba cayendo en las ventas, no puede competir con los autos chinos, pero ni para empezar a hablar. Entonces, sí, están en esa vía, pero hoy el capitalismo, digamos, el problema que tiene el capitalismo es eso, no, está teniendo serios problemas para sobrevivir. Y, a ver, yo no soy comunista, digamos, ni tengo afinidades con este circuito, pero en Occidente nosotros tenemos un sistema político absolutamente colapsado que le da vía libre a populismos de todo color y tinte, y por otro lado tenemos un sistema económico que es inviable, no prospera, están todos al borde de la quiebra, que si no es el Estado que los rescata no pasa nada. En el 2008, la gran crisis financiera bancaria norteamericana, salieron a rescatar a los bancos que hicieron la crisis y no a los ahorristas que no podían pagar sus hipotecas. Entonces terminaste salvando a los bancos, pero hundiste a la sociedad. ¿Y Pero quién lo salvó? El Estado, el capitalismo Estado. ¿Eso cómo lo llamarías? justamente aquí hay una ecuación que en el caso de Rusia la hace particular. Es el capitalismo de Estado avanzado con esta concepción del Estado civilización, que además implica una serie de valores muy particulares en cuanto a la identidad rusa. Yo voy a leer un cuento ahora al final del programa sobre eso, que se llama Misoginia Soviética, retrocediendo un poco, pero creo que es fundamental también entender esta parte, esta dimensión de la identidad y de los valores como se están planteando en el marco de cada una de las experiencias de capitalismo de Estado que estamos mencionando. Cada uno lo está llevando a su manera. Así que tendríamos bastante más para tallar. Lamentablemente se me está acabando el tiempo. Juan, te agradezco muchísimo, muy clarificador, no solamente el tema con respecto al tema de la guerra en Ucrania, sino fundamentalmente toda esta dinámica del Cáucaso y de Asia Central, que generalmente es muy confusa desde la perspectiva en América Latina, y desde luego uno menciona la Organización de Cooperación de Shanghái y te miran como diciendo, bueno, ¿de qué estás hablando, no? Bueno, así que mil gracias por tu intervención en el programa, todas las respuestas a algunas preguntas que eran capciosas también, obviamente, como es de rigor, y Bueno, espero que podamos repetir y ampliar algunos de estos temas que nos quedaron ahí en el tintero más adelante. con Mil mucho gusto. gracias Un abrazo. y bueno, si querés quedarte a escuchar el cuento es breve. Sí. Voy a leer para cerrar el programa un cuento que no ha sido publicado todavía que se llama Misoginia Soviética. Conocí a Badoya en algún cruce académico en Caracas, todavía en la época soviética. Estaba viviendo en la ciudad con su mujer después de una estadía de varios años en Cuba y era periodista de la agencia soviética TASS, asignado a Venezuela.
Hablar en ruso nos conectó a pesar de provenir de mundos diferentes, de manera que lo invitamos un par de veces a cenar en casa. Siempre llegaba con un ramo de flores para mi esposa, una botella de vodka para mí y la misma camisa de cowboy de vivos colores rojos que parecía ser la única que tenía. Y nunca llevó a nuestra casa a su mujer, que aparentemente también hablaba español después de su estadía en Cuba. Finalmente un día nos invitó a comer a su casa. Llegamos con mi esposa a su departamento, estoy hablando de Caracas, en Los Palos Grandes, una zona clase media en Caracas. Nos recibió y nos presentó a su mujer, que después de la presentación y de que intercambiáramos los saludos rigor en español, pareció quedarse muda. Lo primero que hizo Godoya a continuación fue mostrarnos el apartamento, empezando por la cocina. Y esto era una deferencia especial para mi esposa. Como lo dijo claramente y con mucho orgullo, el inicio del tour del departamento con la visita a la cocina era para complacerla a mi esposa, lo que nos sorprendió y nos dejó un poco fuera de lugar, fuera de base. Parecía que para Badoya se suponía que la cocina era el lugar de una esposa y él se había esforzado en que fuera cómoda y de primera. Después nos guió por el resto del departamento y nos invitó a sentarnos en la mesa. En la mesa la mujer servía ricos platos caseros de comida rusa, con una multitud de entremeses que sirvieron previamente, y después especialmente me acuerdo de los pilmeñes, mientras que libábamos vodka a destajo. La conversación fluía en español, principalmente en torno a temas de política local e internacional, y la mujer seguía callada. Ante este cuadro, los instintos feministas de mi esposa comenzaron a soliviantarse. Ya estaba amoscada porque le hubieran enseñado la cocina como el lugar privilegiado para una mujer, pero el silencio de la esposa de Badoya la solivantó aún más. Yo observaba y veía cómo ella se engranaba progresivamente, hasta que finalmente, al tocar temas de política doméstica soviética, le espetaba a Badoya con cierta brusquedad. ¿Cómo es que tienen solo a una mujer en el Politburo? Se refería a la cosmonauta Valentina Tereshkova, que efectivamente era la única mujer que en aquella época figuraba entre los altos decisores en el organigrama de poder de la URSS. La respuesta de Badoya fue apoteósica e inolvidable. ¿Por qué no lo pudimos evitar? Lo dijo muy en serio, pero a nosotros no nos quedó más remedio que echarnos a reír, guardar nuestros prejuicios y continuar disfrutando de la cena en paz. Bueno, muchas gracias por atender a este programa, a este cuento. Como siempre, mil gracias a la audiencia por seguir el programa y esperamos vernos nuevamente el lunes, que también espero estar con él. Gracias, Juan, nuevamente. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Follow me. Follow the leader, leader, leader. Follow the